Hola, bienvenidos a mi canal. Un día más tenemos la sección He venido a hablar de mi libro y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con la doctora en Historia del Arte, Ana Mafe García, que ha escrito varias publicaciones, pero nos centraremos especialmente en una que habla sobre las investigaciones que llevó a cabo para su tesis doctoral sobre el Santo Grial. Aquí, ella también lo tiene en la parte posterior. Y es una investigación que muestra cómo esta copa, este grial de Valencia, pues es el Santo Grial, ¿no? Entonces, este tema que ha dado pie a tantísimas especulaciones en literatura, en cine, etcétera, pues estaba ahí realmente. Además, es un objeto que tiene una gran tradición, como nos va a contar ahora Ana, que va a hablar de su libro y va a hablar de su investigación también. Por otro lado, decir que además de ser doctora en Historia del Arte, es presidenta de la Asociación del Camino del Santo Grial, que hablaremos también en otro programa sobre este camino, un camino de peregrinación, y sobre la asociación que ella dirige. Y también, es, como digo, investigadora y ha participado para canales como el canal Historia, ¿no? Donde también en un documental sobre este tema pues apareció, y para otros canales de televisión, concede entrevistas de forma bastante frecuente, o sea que es un auténtico honor tenerla aquí con nosotros. Así que no me voy a enrollar más y voy a dejar que hable de su libro. Pues nada, querido Hugo, yo feliz de estar aquí. No tengo palabras de agradecimiento hacia tu trabajo de divulgación como historiador y simplemente decir que aquí estamos para compartir conocimiento, que creo que es una de las grandezas, entendiendo el compartir como generosidad, como magnificencia que nos puede hacer especiales. Porque cuando el conocimiento se esconde o la luz se esconde debajo de una alfombra, pues la verdad es que no tiene sentido ni las horas de trabajo, ni muchísimo menos el empeño en ir a hombros de gigante a través de estudios que han tenido otros. Así es que vaya esto por delante. Agradezco siempre tu trabajo de divulgación como historiador del arte, con esa sensibilidad pues hacia las obras que hace el ser humano, que justo en ese proceso creativo somos un poco dioses. Fíjate, la historia del arte me ha humanizado muchísimo, pero sobre todo por la conciencia esta de saber que estoy poniendo mi mirada sobre una creación que se supone que le han hecho otros, evidentemente, que igual ni conozco, y hablo sobre todo de tema de la antigüedad, y que nos han dejado un testimonio de un saber hacer y de un conocimiento, incluso de una belleza o de una estética o de un uso, que oye, que gracias a ese trabajo pues hoy estamos como estamos y tenemos esta sociedad tan tecnificada y con tantos avances. ¿Cómo surge la investigación o el tema de la tesis doctoral sobre el Santo Grial? Pues bueno, surge porque hay un interés, sí o sí, por mi parte, en descubrir algo que está aquí en Valencia desde hace muchísimo tiempo y que yo llevo casi casi en el ADN familiar, en el sentido desde que tengo uso de razón. Pues mi familia, mi madre, mi abuela me hablan de esta sagrada reliquia que está en la catedral, y que, pues, por ejemplo, mi madre que canta en coros y que tiene ese timbre de soprano maravilloso, pues ha ido hasta varias veces a cantar a esa capilla, con lo cual pues lo conoce perfectamente, y yo pues me educo sabiendo que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia es la copa de nuestro Señor, con total naturalidad y sin ningún tipo de filtro, pues porque la tradición oral así lo constata, y no se pone en juicio de valor la tradición oral, ni muchísimo menos. Entonces es curioso como me voy haciendo mayor, lo que tú dices, ¿no? Vas creciendo como persona y tus intereses se van despertando. Y yo lo que sí que tengo claro es que quiero especializar en algo que es muy concreto, ¿vale? Y es que en humanidades muchas veces la gente puede pensar que el método científico o no existe o no es fiable, porque parece ser que, como no se conoce, pues se piensa un poco que estamos aún
en el atribucionismo decimonónico, en donde pues uno se acercaba a un cuadro y empezaba a hablar pincelada suelta, paleta de colores. Desde el siglo XX a nuestros días se ha desarrollado y muy mucho, para mí, el método más increíble que puede existir, pues para llegar en última instancia hasta la última verdad que se persigue dentro de lo que es un objeto. Como decía antes, el libro es precisamente el resultado de esta investigación, de la tesis doctoral de Ana Macé, y como dices ahora, como has dicho ahora, el método científico en humanidades es importante. En tu caso, has desarrollado el método iconográfico para esta investigación y es muy interesante ver cómo has ido comparando, ¿no?, las diferentes imágenes de lo que es el cáliz de época paleocristiana, pero como también has hecho estudios, ¿no?, a través de un método científico en el que con luces, con diferentes recursos técnicos, has podido demostrar, ¿no?, cómo esas representaciones que nos encontramos en catacumbas, ¿no?, o en otras representaciones son esa copa, ¿no? Exacto, estamos ahora en el siglo XXI, que evidentemente nuestro poder científico no es el mismo que, por decirte un algo, en 1736. Y tú dirás, ¿por qué me dices 1736? Bueno, pues porque uno de los primeros escritos científicos que nos ha llegado sobre el Santo Cáliz se escribe precisamente en 1736, un año donde ni siquiera la Ilustración había irrumpido la querida vecina Francia, porque hasta la Revolución Francesa, donde se establece la ruptura del antiguo régimen, 1789, pues no se da paso a esa Ilustración entendida como ese momento en donde la plebe puede acceder al conocimiento y se establecen líneas de educación y líneas de formación. Bueno, pues el Santo Cáliz de Valencia, como 60 años antes, tiene un estudio científico de la época con la ciencia del momento, y ese estudio científico ya está avalando por una serie de cuestiones históricas y arqueológicas. Tener en cuenta que en 1600 se redescubren las catacumbas aproximadamente, y es cuando empieza el movimiento arqueológico propiamente dicho. Antes eran piedras antiguas, casi eran ruinas porque nadie lo sabe. Ese amor hacia el patrimonio antiguo, pues casi que novedoso, y te diré que actualmente hasta algunos ayuntamientos se lo tienen que replantear. Entonces, esa mirada al pasado es curiosa, como el estudio de Alcalá Sales, se llama Disertación sobre el Santo Cáliz de Catedral de Valencia, ya pone blanco sobre negro y está diciendo en 1736 la ciencia del momento no desdice que ese cáliz pudiera estar por sus características. Me parece súper interesante, porque cuando yo estoy elaborando mi doctorado hay dos patas fundamentales para hacer un estudio de estas características, o incluso te diría cualquier otro medianamente riguroso. Uno es la especialización del método científico, que en mi caso el método es iconológico. La iconografía para mí se queda corta al lado de lo que es el método iconológico, porque el método iconológico, si tengo que explicarlo muy brevemente, diré que tiene prácticamente tres fases. Una primera fase de conocimientos de motivos evidente, una segunda fase de intentar ver esos motivos en qué literatura aparecen y más o menos en qué se fundamentan, en el sentido de que las cosas no aparecen porque sí, sino que a veces son copia, transformaciones, reutilizaciones, inspiraciones de terceras, y hay que llegar a ellas. Y por último, bueno, pues un análisis diacrónico y sincrónico que me parece necesario siempre ante cualquier elemento que tiene una datación más o menos coherente, y es decir, en esta época, y nos situamos en el año que sea. Análisis cronológico, muy bien, en esta época. Y luego el diacrónico, cómo siente la sociedad del momento, qué es lo que está pensando la gente en ese momento, qué es lo que lleva en su cabeza. Entonces, esto sí o sí hay que hacerlo siempre desde el pasado hasta ese momento histórico. Es decir, que mi mirada del siglo XXI no sirve para valorar un hecho ocurrido hace 2000 años. No es que no sirva, es que además es contraproducente, absurda y adolece de todo criterio científico en este análisis que estamos comentando. O sea, el análisis cronológico es desde que el mundo es mundo hasta donde llegamos, ese es el recorrido. Entonces, para mí el gran desafío era, primero, tener claro
claro que la metodología científica que yo iba a aplicar estaba totalmente codificada en unos pasos y esos pasos hacerlos perfectos, sin interpretaciones y mucho menos juicios de valor del siglo XXI, para que cuando alguien cogiera ese método y lo replicara en cualquier otra parte del mundo, el resultado fuera el mismo. Eso es el método científico. Aunque haya resistencia por parte de personas que piensen que la historia del arte no tiene esa metodología y esa codificación, la realidad es que existe. Y ese método que empezó a ser elaborado por Warburg, sin duda alguna, es lo que te he dicho, la segunda pata para investigar, que ahí también se requiere un ejercicio de honestidad y de filtrar, es el estado de la cuestión o el estado del arte. Yo hago la traducción de francés, ¿no? De l'état de la question, aunque aquí decimos el estado del arte, pero a mí me gusta más la cuestión por el sentido de eso, de cuestionarte. ¿Y qué es el estado de la cuestión? Pues bueno, el estado de la cuestión es saber quién ha escrito qué sobre el objeto de estudio y sobre todo con qué autoridad. Y hablamos de autoridad académica. Entonces, hay una serie de pasos obvios a seguir que te aseguro que el común de los mortales ni siquiera los sigue. Si hacemos una pirámide para mí de importancia en la categoría de estudios, sin duda alguna para mí lo más importante es un doctorado. Tú vas a estudiar a Goya y tienes que saber los doctorados que se han hecho sobre Goya. Tienes que saber las tesis doctorales que se han escrito sobre Goya para saber qué hay claro sobre esa figura y con qué autoridad lo está diciendo, porque de Goya se pueden hacer trabajos no solamente históricos, sino también artísticos, e incluso también desde Bellas Artes pueden hacer de pigmentos y de tratamiento de soportes y infinidad de cosas. Yo tengo una gran amiga en Roma, por ejemplo, que su tesis doctoral fue sobre los marcos de los cuadros en el siglo XIX, en concreto en Roma. Esa especialización te hace llegar a tu objeto pues con una serie de bagaje muy interesante, porque además es que hasta incluso leyendo doctorados, que ya de por sí algunos pueden ser más arduos que otros o más pesados porque es así, porque lo requiere el propio lenguaje académico, te ahorra tiempo, porque imagínate que tú llegas a una conclusión que hace 20 años que ya se sabe y claro, llegas a aquella conclusión y es que realmente pues estás aplicando de alguna manera un método científico que un tercer colega ya lo aplicó antes y encima tampoco es honesto que el resultado sea tuyo porque es que eso ya lo ha dicho antes un tercero. Bueno, pues esto tan básico te aseguro que me sorprende a mí misma, que soy correctora por pares, como hay muchísima gente que en la propia bibliografía no cita ninguna tesis. Y eso que hoy por hoy tenemos Teseo, tenemos Dialnet, las universidades tienen todos sus repositorios, que quieras o no, los investigadores tenemos acceso a esos repositorios de tesis que para mí son fundamentales, que poniendo una palabra ya te sale lo que hay. Ese vaciado de bibliotecas que tenían que hacer antes, que yo también lo he hecho, no te creas en mi doctorado, porque aún así, sí, me fui a Oxford y me fui a varios sitios para mí necesarios. En la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, no entiendo que un doctorado no pase una mañana allí. Yo pasé más de 3 días, por decirte algo, además mañana, tarde y noche, en plan sentada en la silla diciendo no me da tiempo, no me da tiempo. Pero yo qué sé, tenemos esa suerte ahora de hacerlo, ¿vale? Entonces los doctorados o las tesis doctorales son fundamentales porque establecen un estado de la cuestión totalmente razonable. Entonces yo me llevo dos sorpresas. Una es que si mi universidad tiene más de 500 años de historia, no había un solo trabajo de tesis doctoral, ni en esa universidad, ni en la Católica, que también existe en Valencia, ni en ninguna otra, y me refiero al Poli, Universidad Politécnica de Valencia, que se centrara en el objeto del Santo Cáliz. Ni una. Sí que había una maravillosa tesis de la doctora Catalina Martilloris que hablaba de los documentos que ella había encontrado a través de los estudios en los archivos históricos y que había una serie de documentos inéditos hasta el momento que no se conocían y que hablaban precisamente de esa historia paralela del Santo Cáliz como objeto de poder y objeto codiciado por la realeza de la Corona de Aragón, en concreto por el rey Martín el Humano. Esa tesis era tan buena que yo me dije a mí misma, es imposible que encuentre ningún otro papel porque si Catalina ha encontrado todo esto, yo no voy a encontrar nada más. Entonces, esto fue un gesto de honestidad hacia mí misma, porque claro, cuando tú coges un objeto de estudio es lo que digo, el estado de la cuestión tiene que estar tan claro que no puedes hacer el tonto de estar repitiendo un trabajo. Entonces, a todos los que nos estáis viendo, os recomiendo que busquéis los repositorios de las tesis que están en España y que son repositorios abiertos y que al menos si tenéis que estudiar un caso muy concreto, pues, hombre, molestaros en leer esto. En este ranking
de documentos de reconocida solvencia, pues están las tesis y luego están los papers, que llamamos ahora por anglicismo, que serían los artículos científicos que se publican en diferentes revistas, y las que nos interesan sobre todo son las que están revisadas por pares y de alguna manera te las indexa, pues yo que sé, el propio Google Academics, por decirte algo. Ya no voy a entrar en los rankings, que no estoy muy de acuerdo con ese tema. Lo explico a la audiencia. Hay una serie de revistas que están indexadas, entonces publicar en ellas es carísimo. Estamos hablando de 700, 800 euros, y además te obligan a publicar en inglés, y además tampoco está claro hasta el punto de vista que el pagar eso pues sea sinónimo de calidad, sino muchas veces es sinónimo de universidad rica que puede permitirse el lujo que sus prealumnos de Harvard, doctorados, y prealumnos de la Columbia y prealumnos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, que está entre las 100 primeras y de largo, pues están publicando como locos en esas revistas, y claro, y no dejen al resto de los humanos, que digo yo, acceder a ellas, porque si hay 15 o 20 artículos para repartir entre toda la comunidad académica, pues es imposible. Esto es importante porque esos repositorios también arrojan luz sobre otras personas que hayan podido escribir sobre tu objeto de estudio. Y después de ver esto, el siguiente paso son bibliotecas, pero también archivos. Entonces, si vas a hablar de algo que tiene que ver con un objeto que está en la catedral, pues hay que ir al archivo de la catedral, hay que ir a las bibliotecas que pueden estar de alguna manera recogiendo esa documentación. En este caso, la biblioteca más maravillosa que tenemos es la Biblioteca Nacional de España, que la recomiendo. Hay que ir y hay que ver sus fondos, y con cariño hay que pedir esos libros, y los tienes que tener encima de la mesa y tienes que abrirlos y verlos, y tienes que hacer verdaderamente un vaciado de lo que hay y ver qué es lo que te sirve. Es muy curioso porque es que al Santo Grial hay muchísima literatura, pero claro, es una literatura que camina entre lo fantasioso. Yo me he leído a los clásicos, y estoy hablando de Robert de Boron, Etienne de Troyes, el propio no sé, Wolfgang von Eschwang, que es el primer poeta alemán que escribe el Parsifal, y a través de ahí interpreto libros que, por ejemplo, el mero hecho de cogerlos y ver que ya no había bibliografía atrás, me echaba un poco para atrás, nunca mejor dicho, porque la persona que lo escribía no te estaba citando sus fuentes. Y eso para una investigación, esto es fundamental. Nosotros cuando investigamos somos, mira, como el personaje de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Tenemos que buscar realmente las huellas que dejan las pruebas de que algo ha sucedido. Entonces, si coges un libro y ya no tiene esa huella, que sería en este caso la bibliografía, pues hombre, lo que tú tienes en la mano, lo siento, no es de reconocida solvencia, al menos para la mirada académica que se necesita a la hora de hacer un doctorado. Entonces, en este marco tan claro de metodología científica replicable en cualquier parte del mundo, y que quien la quiera replicar tenga un resultado similar sin lugar a duda, y por otro lado, qué se ha dicho sobre el tema, qué se conoce, con qué autoridad lo ha dicho y a qué corresponde. Y una vez yo tuve ese marco teórico claro, pues tuve, nunca mejor dicho, la suerte de poder hablar con don Jaime Sancho. El doctor Jaime Sancho, bueno, yo lo llamo San Jaime con cariño por su generosidad hacia mi persona. Es es un erudito y un hombre que durante 20 años ha sido el custodio celador de esta sagrada reliquia, y que se acercó a ella tímidamente, pues por el cargo que le dieron, pero con el tiempo le atrapó, nunca mejor dicho, el objeto que atrapa, aviso, y empezó a estudiarlo bueno, pues con sus medios y demás, y como doctor de la Iglesia, nunca mejor dicho, porque es doctor y además es, ¿no?, canónigo, o era canónigo de la Catedral de Valencia. Él tenía unas cosas muy claras, pero también tenía sus dudas. Y a mí la parte que me interesaban eran las dudas. Me armé de valor y directamente fui a hacerle una entrevista con, bueno, micrófono en mano, como se hacía antiguamente con estas grabadoras. Y le dije: don Jaime, yo quiero que usted me explique cuáles son las dudas que le plantea el Santo Cali como custodio celador. Pues las dudas del custodio celador eran dos muy evidentes. En 1960, un estudio del catedrático de arqueología más importante, no solamente por ser el catedrático de arqueología de España, sino por ese bagaje de investigación, de contacto con otros investigadores en el exterior, pues el arzobispo de Valencia, señor Olaechea,
le encomienda al doctor Beltrán, 1960, digo la fecha claramente para que la gente entienda que era el saber de esa época, que el doctor Beltrán se hace con un equipo multidisciplinar de personas ajenas a lo que es el ámbito geográfico español, y estamos hablando ya del British Museum y de curadores de alto standing en esta parrilla de cerebrines de la época. Un gran equipo multidisciplinar de más de 10 11 eruditos, sí o sí coinciden todos en que la copa superior del Santo Cáliz es la verdadera reliquia, en tanto en cuanto la parte de orfebrería sería un verdadero relicario en el sentido de poderlo coger con las dos asas y hacer una ostentación. Mira, si me lo permites, te voy a dar una alegría porque tengo aquí justo, no tenía pensado sacártelo, pero la ocasión lo merece. Tengo la mejor copia museográfica del Santo Grial. Tanto es así que cuando la saco, la llevo, los neófitos me dicen, ¡ay, te lo han dejado sacar de la catedral! Y yo me río así con cariño porque, bueno, pues porque es evidente que no. Mira, copa de piedra. Pues esta sagrada reliquia tiene esta parte áurea que es verdaderamente un relicario para mostrarla en alto y no tocarla. Esto no es un cáliz para hacer misas, como el cáliz de Doña Urraca, que tiene un fuste y además por dentro tiene metal, como lo exige la teología litúrgica desde el principio de los tiempos. Esto es un vaso de piedra que la primera duda que planteaba, y digo la primera duda, no era su cronología, eso ya estaba solucionado desde 1960. Desde 1960 se sabe que por la técnica constructiva, y esto está tallado a mano, esto es una copa del siglo I o II antes de Cristo. ¿Y por qué se sabe esto? Porque el torno, que es la técnica romana que se instaura sobre todo a partir del siglo I, desplaza la técnica manual. Si tú puedes hacer copas de piedra a torno y tardas solo 3 semanas, pues no es lo mismo que tardar solo 3 meses en hacer una. ¿Qué ocurre? Que como la técnica constructiva pertenece a ese momento histórico en donde el tiempo no obedece a los cánones de productividad que exigían los romanos, pues es anterior a lo que podríamos decir el año cero de nuestra era. Con lo cual tiene sentido ubicarla cronológicamente en esa mesa pascual porque cronológicamente su técnica constructiva cuadra. Pero habían dos grandes dudas: de qué material está hecha realmente esta copa, y otra que me parece fundamental: ¿dónde se ubica la creación de esta copa? Esas dos dudas existían, porque esta copa, según Antonio Beltrán, pues podía ser una copa helénica, o podía ser una copa romana, o podía ser una copa, pues no sé, de Oriente Medio, y ahí pues ya hablamos de Egipto, incluso nos podíamos ir hasta la propia Mesopotamia, pero el desafío era qué metodología científica replicable en cualquier punto del planeta podía dar la solución a estas dos cuestiones. Y para ello, no solamente yo tenía que utilizar esta metodología científica de la que hemos hablado, el proceso iconológico, sino que también me tenía que valer de otras ciencias auxiliares que existen hoy por hoy y que, bueno, pues de alguna manera refrendan pues aquello que uno quiere acabar de descubrir. Entonces, es muy curioso porque este objeto de estudio, que ya tenía una datación hecha, yo tenía que averiguar si el sentir de la época, que los alemanes lo llaman la Weltanschauung, si este Weltanschauung, ese sentir de la época, correspondía realmente a este objeto. Y como os he explicado, el sentir de la época del año 0 o del año 33, que es las primeras referencias que tenemos de esta copa a través de la literatura, y me refiero a los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, cuando describen esa cena pascual que está teniendo Jesús de Nazaret, hablan de una copa, no es una entelequia, es una copa. Y de momento esto cumplía esa parte, una copa. ¿Qué es lo que a mí me interesa como científica? Hacer ese estudio diacrónico, pero sobre todo sincrónico. Vale, yo me voy al año cero del pueblo hebreo, ¿pero de dónde parto? Pues evidentemente no del siglo XXI para ir hace 2000 años. No. Yo me voy
a la Torá, me voy a esos textos exegéticos hebreos que forman la base de lo que se conoce la Septuagésima, que a su vez forma la base del Antiguo Testamento cristiano, y con esa mirada hebrea empiezo a recorrer la cultura y la historia de nuestros hermanos mayores los hebreos para siquiera entender qué podía o qué elementos pudieran haber habido en esa mesa pascual con esa Weltanschauung, con ese sentir de la época hebreo. Entonces me apasiona porque primero redescubro que con solamente una lectura, yo estaba leyendo Antiguo Testamento, imagínate, con solo una edición de la Biblia no tenía bastante. Yo llegué a manejar entre 8 y 10 ediciones y traducciones de la Biblia hasta que finalmente tuve casi que elegir una y me quedé con Textus Receptum, que es un texto en griego, que por supuesto también tiene muchísimas acepciones y demás, pero a mí lo que me interesaba un poco era el trabajo que otros exegetas bíblicos podían haber hecho. Y la mirada que, por ejemplo, daba la Biblia latina, que es la que nos ha llegado traducida, pues no me acaba de convencer mucho. Y cuando digo no me acaba de convencer mucho es que se supone que eso son traducciones del griego que luego se han hecho al latín y que luego se han hecho a diferentes idiomas y que hay que ser muy preciso para hablar de según qué temas. Y por ejemplo, me puedo referir ahora a la palabra ángel, pues una palabra que nos viene del griego, porque en realidad los hebreos utilizan algo así como malach, que significa enviado. Entonces, esos enviados, según los leías en algunos sitios, pues parecían que eran enviados divinos y otros enviados por el hombre, pero que a veces incluso las propias traducciones llevaban a conflicto. Entonces, a mí lo que me interesaba saber eran nuestros hermanos mayores, los hebreos, cómo vivían la Pascua y qué forma de sociabilización tenían hace 2000 años. Y para eso yo tenía que leer textos lo más antiguos posible, lo más fidedignos posible, que en este caso eran los textos bíblicos indudablemente, pero también tenía que coger esa tradición hebrea que gracias a esa diáspora, por ejemplo, de hebreos en Argentina, disculpa, yo podía acceder a textos en español sobre estudios rabínicos, independientemente de algún texto, por ejemplo, que aquí pude encontrar escrito en castellano antiguo en el siglo XVI, algún adajá, que es Agadá, disculpa, que es el texto codificado de lo que sería el Seder de Pascua, significa orden. Y ese Seder de Pesaj, ese orden de Pascua, puede incluir hasta incluso 15 pasos codificados, perfectamente definidos para la celebración de una Pascua. Con lo cual, cuando hablamos de esa fiesta en concreto, no podemos banalizar de la forma en que muchos han querido banalizar diciendo, bueno, saber qué copa sería, eso ya para empezar es una burrada. El que diga eso no tiene ni idea de lo que es un Seder, porque hay una serie de pasos, una serie de objetos, pero sobre todo hay una serie de brindis que se realizan con la copa de bendición familiar que son totalmente reconocibles en cada familia. Tanto es así que, por ejemplo, me sorprendió, por ejemplo, una película que iba sobre brujas, era algo horroroso, y entonces la mujer le echaba en cara al marido en un momento dado, estaban pasando una penumbra, y abro aquí un paréntesis, en la película, has vendido mi copa familiar. Imagínate la copa, no solamente lo reconocible que es, sino era la importancia de que pasara de generación en generación. Teníamos dos datos fundamentales. Uno es, en una mesa pascual no hay absolutamente nada que no sea hebreo. Y en una casa pascual, o sea, una casa que está celebrando la Pascua, no hay nada que sea impuro. Yo tenía que descubrir para los hebreos que es impuro y tenía que descubrir para los hebreos qué significa aquello que no es hebreo o que es de origen gentil, que está ultra desechado para lo que sería la Pascua. ¿Y qué es? La famosa limpieza que hacen los hebreos para Pascua se parece muchísimo a la famosa limpieza que hacía mi madre para la venida de la Pascua, en donde todos teníamos que estrenar algo de ropa pascuera y la casa estaba súper limpia. No sé, lo recuerdo perfectamente como costumbre, ¿vale? Pues resulta que los judíos también tienen la costumbre de purificar sus hogares y hay una serie de materiales que son impuros y entre ellos está la madera. La madera es impura y no hay cálices de madera en una mesa pascual, cosa que no quita que los paleocristianos y los poscristianos, cuando deciden que la memoria de Jesús tiene que distinguirse por completo de cualquier rito hebreo, porque ya nuestros hermanos mayores, los hebreos, están acusados de deicidio y no podemos ser judeocristianos, así que la palabra
judías nos la quitan de en medio, es ahí cuando por acto de chulería o ignorancia deciden que la madera que es impura para los hebreos sí que podría ser utilizada en los cálices en caso de no tener metales. Luego posteriormente se prohíbe por completo pues porque se dan cuenta que queda vino y que es imposible limpiar. Bueno, pues nuestros hermanos mayores los hebreos lo que hacían era directamente quemaban la madera. No hay copas de madera del siglo I en la mesa pascual, no, se quemaba. Con posterioridad sí que pueden haber vestigios de copas y de copas preciadas en el sentido de que las utilizarían los primeros paleocristianos, pero nada tiene que ver con la esencia del Yeshua hebreo, el Mashiach, que es el que da forma y constituye la base de lo que podemos llamar hoy el cristianismo. Nosotros somos judíos mesiánicos descafeinados en el sentido más literal de que esos 613 misnah o mandamientos que deben de cumplir nuestros hermanos mayores los hebreos para llegar a Dios, nosotros teóricamente los tenemos resumidos en uno. Ámate, pero ámate como amas al prójimo, y en esto está todo dicho. Eres amor, reparte amor y se acaba la fiesta. Entonces es curioso cómo esa parte tan esencial de lo que es la figura de Jesús hebreo se diluye en la mayor parte de los estudios que yo he visto acerca de su figura precisamente en ese contexto. Jesús, como buen hebreo, estaba en una mesa hebrea rodeada de hebreos y haciendo un rito hebreo. Ya sabemos que no podía haber ese tipo de copas de madera. ¿Qué era lo que nos quedaba? Pues nos quedaban solo dos opciones. El cristal, al ser hecho de tierra, de arena, y además de arena de playa, pensemos en Murano, por ejemplo, pues ese vidrio soplado no era puro porque también tenía esa impureza del barro, que tampoco las tazas de barro podían ser utilizadas como material para celebrar una Pascua. Impuro a todas luces. El vidrio, la arcilla, el barro, impuro a todas luces. En época de Jesús, por tanto, solamente teníamos dos opciones, metal o piedra. Metal, parece ser que el oro estaba solo reservado a la realeza, literalmente. Era igual que ocurría en las Islas Británicas en el siglo XIX, que había un código, un dress code, un código de vestimenta, y estaba penado con cárcel y con otros castigos no vestir de acuerdo a la condición social que se tenía, que cuando aquello se abolió nació el dandismo, y es la época de Oscar Wilde, que parecía que iba todo el día vestido de boda, iba tan exquisitamente elegante que molestaba su elegancia. Entonces es curioso porque el uso del metal noble, del oro, era también un uso restringido. Por lo tanto, al pueblo hebreo le quedaba aleaciones de plata, cobre plata, y le quedaba también la piedra. Como elemento se podía purificar poniendo a fuego un caldero, ese caldero llenarlo de agua, y cuando el agua hervía hacer como una especie de introducción o ablaciones de esos elementos, y que, fijaros, el agua hervida hasta hace nada era como las mamás limpiaban los biberones con agua hervida. O sea, imaginaos hace 2000 años que adelantados estaban ya nuestros hermanos mayores los hebreos haciendo sus purificaciones. Bueno, pues entonces quedaba claro que si la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia era de piedra, estaba cumpliendo lo que se llama kosher, estaba cumpliendo un precepto necesario de pureza. ¿Qué había que saber? Pues investigando lo que es la historia antigua, descubrimos que cada civilización tiene pues unas particularidades con respecto al comercio. El desafío era medir volumétricamente la capacidad de líquido de esta copa superior y saber si obedecía a una medida hebrea o por contra era una medida romana, con lo cual a todas luces haría que esta copa fuera gentil y por tanto no podría estar en una mesa pascual por mucha ilusión o mucha tradición oral cristiana que hubiera detrás. Entonces, para ello, pues como tú bien dices, el siglo XXI ofrece unas técnicas que cualquier persona que se dedique al diseño del mueble puede controlarlas, o al diseño gráfico en el sentido de estar creando objetos, y sabes que se toman medidas, se hace una reproducción en 3D y se hacen unos estudios de capacidad, que es lo que yo vuelco fórmulas de volumetría y demás en mi tesis doctoral para que quede lo más claramente posible, y descubro que las cantidades no me cuadran absolutamente con nada. De hecho, no me cuadran con nada porque yo estoy en esas, me encanta porque yo estoy con esa mirada claro, de Occidente, y yo estoy pues, con la métrica que prácticamente que aprobó la Academia Francesa hace 2 días. No tenía nada que ver con, yo pensaba, digo, uy, qué curioso que partiendo la copa que mide 4 dedos de altura,
que por cierto, 4 dedos de altura, esto ya es medio palmo hebreo. Tiene una altura hebrea porque los 4 dedos de altura es ese medio palmo hebreo que se utiliza para hacer una de las primeras construcciones importantes en Jerusalén, que es el primer templo. La época antigua de nuestros hermanos hebreos se mide en un primer templo y un segundo templo. El primer templo abarca aproximadamente del siglo XI-XII a.C. hasta el 500 y pico, que es esa destrucción, esa diáspora, y luego la época del segundo templo pues abarca desde ese momento histórico, siglo VI aproximadamente, hasta el año 70, que es cuando Tito Livio destruye por completo Jerusalén y desde luego no deja piedra sobre piedra. Para mayor abundamiento hay una segunda destrucción de Jerusalén con la guerra de Judea, que es draconiana, que incluso le cambian el nombre. La diáspora hebrea es definitiva, se queda en Jerusalén, se queda de esclavo o poco menos, es deportado, le cambian el nombre, ya no es Jerusalén, es Aelia Capitolina, y desde luego se encargan literalmente de fusilar los romanos todo atisbo de judaísmo, incluso mesiánico, porque allí no preguntaban. ¿Eres mesiánico? Sino iban a saco. Estas guerras, que por cierto las describe muy bien Flavio Josefo, dejan un Jerusalén depauperado. Y esto luego retomaré el tema para consolidar una idea que también ha sido, entre comillas, desde mi gusto científico, manida, malinterpretada, hasta incluso torticera. Si volvemos a esta mesa pascual, ¿vale? En donde ya tenemos claro que esta copa tiene una medida hebrea y la capacidad que hay pues no obedece a ninguna de las métricas que conocemos, me introduzco de nuevo en lo que es la cultura hebrea y descubro que hay una medida hebrea para celebrar la Pascua en lo que corresponde a la ingesta de vino. Y eso significa que hay una necesidad de cumplir una regla establecida que obedece a 86 centímetros cúbicos y que esos 86 centímetros cúbicos son un revit que a su vez es la bebida mínima necesaria para cumplir la Pascua cada vez que se brinda en esa mesa en donde sí o sí 4 veces alzas tu copa. Y qué curioso que esta sagrada reliquia está hecha con una piedra traslúcida y esos primeros 2 dedos, que podría ser la capacidad de bueno, pues esto que decimos a veces, ponme 2 dedos de agua, ponme 2 dedos de vino, ponme 2 dedos, esos 2 primeros dedos que serían en este caso estos 2 primeros dedos justo es un revit. Y un revit a través de la piedra se ve perfectamente porque es traslúcida. Y voy a haceros ahora la prueba para que lo podáis comprobar, que me encanta. Voy a poner la linterna, ¿vale? ¿Ves que se hace un poquito traslúcida? Opaca, traslúcida. O sea, aquí pones vino o pones agua y lo pones frente a una fuente lumínica y te estoy diciendo que no es la misma copa y estás viendo cómo la pieza es traslúcida. Y entonces, digamos que ocupa esos 2 dedos, los ves perfectamente. Qué curioso que en toda la copa cabe solo 2 revits y medio. Pero cuando digo y medio es que es justo porque encima el Santo Cáliz tiene un reborde, que lo estáis viendo ahí, y es hasta ese reborde. Son 2 revits y medio. Por tanto, aquí podía beber perfectamente una persona su revit y si la llenaba hasta el borde sabía que la otra persona que estaba, si no apuraba la copa, estaba cumpliendo también la Pascua. Entonces me parece maravilloso porque era una perfecta copa de bendición para marido y mujer compartirla en una mesa que es precisamente la fiesta de la Pascua. Una fiesta en donde hombres, mujeres y niños junto a las personas mayores del hogar tienen un protagonismo maravilloso. Una cosa es lo que nos cuenta, entre comillas, los evangelios, en el sentido más literal de que están preparados de alguna manera para ser codificados en un status quo en donde los hombres y los varones son los que codifican el saber de ese legado de Jesús, y me refiero a que la transposición de la sociedad romana se transpone a la jerarquía de lo que sería la iglesia y algo tan conocido por todos como puede ser el centurión, el decurión, o sea, llevo 10 hombres, llevo 100 hombres, te vas a lo que es la jerarquía y de repente pues ves que está el diácono, el presbítero, el arzobispo, pero antes va el obispo, luego va el cardenal. Hay una jerarquía muy marcada dentro de la iglesia que obedece a esa transposición social de la sociedad romana patriarcal. Eso que está contado en los evangelios y que se traslada así con una intención muy evidente, es lo que puede despistar a muchísimos eruditos o estudiosos de todo este momento histórico, porque evidentemente esa mesa pascual no corresponde a una mesa hebrea, porque solo nuestros hermanos pequeños, los musulmanes, se dividen para celebrar en concreto algún tipo de fiesta entre hombres y mujeres. Ese concepto
concepto de separar género, familia y sobre todo generaciones, eso no existe en la mente hebrea. Si nos vamos a esa mesa pascual, sabemos que hay una copa y sabemos que en Valencia la copa, según está estudiada de forma metodológica, cada punto que avanzamos obedece más a lo que sería una copa hebrea, hasta el punto de que esa copa hebrea, que sería esta reproducción, en hebreo tiene su propio nombre. Y esto es curiosísimo, porque si yo ahora mismo tengo que dirigirme a una persona que va a hacer un pesa, una Pascua hebrea, y quiero ofrecerle una copa, yo debo de hablar con propiedad y debo decir un koskidush. Y este koskidush es copa de bendición. Y qué curioso cuando cogemos las cartas de San Pablo y se está refiriendo a la memoria de Jesús y precisamente dice esta copa de bendición. Si esto lo trasladamos al idioma primitivo, es precisamente el koskidush, que significa la propia copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Esto, su nombre primitivo es Koskidush, y aunque la historia luego ha hecho que en ese trasfondo literario del siglo XII se le llame Santo Grial, su nombre primitivo es copa de bendición. Y por tal nombre aparece nominado en estos primeros textos cristianos. Y esto es indudable. La copa la podemos medir aquí en Valencia, pero también la podemos medir en Sebastopol o en la propia Nueva York. El análisis volumétrico es el que es. Entonces, la primera duda que tenía nuestro queridísimo custodio celador, don Jaime, queda resuelta, porque si la altura es hebrea, el corte de piedra obedece a técnica hebrea y la volumetría está constatando que se trata de un koskidush, sin duda esta copa proviene del reino de Judea, que es precisamente el espacio físico donde se encuentra nuestro Señor cuando está celebrando su Pascua. No es una copa gentil, no es una copa romana, no es una copa que proviene del mundo helénico, que también podría ser con su volumetría, o incluso egipcia, ¿no? Es una copa hebrea, un verdadero koskidush. Atención, de época del Segundo Templo, contemporáneo a Herodes el Grande. Y eso significa que nuestros hermanos mayores, los hebreos, la única cosa, y estoy cosificando absolutamente todo, el único patrimonio mueble que tienen entero y que representa esa estirpe hebrea es la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Es el único objeto que queda del mundo antiguo, en concreto de este periodo histórico, del Segundo Templo. Esto para mí ya son palabras mayores, porque cuando yo descubro esto es inapelable. No es una opinión, es un hecho que constata una historia que a través de la vía que nos llega la llamamos tradición oral cristiana, que es precisamente la fuente en la que nuestros hermanos mayores, los hebreos, se han nutrido durante siglos hasta codificarlos. El libro de Moisés o la Torá o ese Antiguo Testamento que queda codificado, fijaros, en época ptolomeica, en esa Septuagésima, pero hasta que se escribe y se codifica pasan más de 3000 años de oralidad. Por lo tanto, estos 2000 años de oralidad que lleva la historia de esta sagrada reliquia hasta que llega a mis manos y le aplico este método científico, que en este caso es la volumetría ayudada por el filtro de la iconología, vamos, a mí me deja entre alucinada, agradecida y sobre todo soy una mujer de fe y esto también, fíjate esto Hugo, cuando lo digo delante de académicos y sobre todo masculinos, casi que se me molestan. Yo digo que para mí la figura masculina más seductora de todos los tiempos es Jesús, es Yeshua. Me gusta llamarlo por su nombre, Yeshua. Y el Santo Cáliz es la memoria de Yeshua, que si yo te la tengo que resumir, es que vale la pena ser humano solo por la capacidad que tenemos de amar y de sentir el amor de Dios a través de nosotros, por el mero hecho de estar aquí. Entonces, esa generosidad de sentir el amor como mi única herramienta a la hora de conectarme con los demás, me eleva el espíritu de tal forma que la palabra plenitud sé lo que significa. Y cuando desgraciadamente veo esas noticias y me avergüenzo del ser humano, solo cuando soy consciente de que hay madres que aman a sus hijos y padres que aman a sus hijos y personas que se aman entre ellas, y es un amor de ida y vuelta y es un amor bendecido en el sentido de
de agradecimiento a que este mundo es evidente que no está creado desde los seres humanos, este universo, y si estamos aquí en este maravilloso planeta que es nuestro hogar, pues yo lo veo como un regalo. Pues entendiendo el amor así, es que alucino que en última instancia el objeto que fue testigo de todo aquello esté aquí en España. Es que me cuadra todo, me cuadra hasta incluso esa maravillosa evangelización que hicimos en toda esa nueva tierra que encontramos, que no hacíamos nada más que enviar a misioneros y hacer hospitales y hacer edificios. Y lo digo de corazón, porque yo en la leyenda negra no creo precisamente porque leo y leo las fuentes. Digo, claro, un regalo así no podía estar en otra tierra que no fuera la nuestra, pero por la huella de amor, la cantidad de seres humanos que España como imperio ha ayudado a través de la fe, que esa lectura no la hace nadie. Y es increíble porque cuando se estudia la mujer cristiana, la mujer hebrea y la mujer musulmana, en cualquier momento histórico, dentro de ese patriarcado absoluto que existe y que yo como mujer lo he padecido, siempre en cualquier momento histórico, de las tres grandes religiones, la mujer que más, fíjate, lo que voy a decir es alucinante, ¿eh? Pero la mujer que más libertad tiene y la que en el momento histórico estoy hablando, ¿eh? Que no significa que yo lo secundo, es la cristiana, mucho más que la mujer hebrea o que la musulmana, mucho más. La aventura en sí es que esta reliquia es viajera y hay que entenderlo como tal, porque es vestigio de una memoria viva de una persona que es fundamental en ese momento histórico. Y en nuestra familia, por ejemplo, si cuando fallece algún familiar, y me refiero a padre o madre, hay algún colgante, algún reloj, algo de valor que nos recuerda a ello y se guarda, no se desecha, pues imagínate la copa de bendición familiar en la que Jesús deposita su memoria. ¿Cómo no iba a ser guardado eso? Por supuestísimo. Igual que fue guardada la tela, el sudario en la que envuelven a Jesús y que cuando resucita, pues desde el punto de vista práctico hay un problema y es que los judíos mesiánicos no son bien recibidos en Jerusalén y San Esteban muere apedreado precisamente por no adjurar de ese Mashiach que era Yeshua. Entonces sí o sí tienen un problema y es que si se quedan en Jerusalén van a correr peligro físico y ellos quieren extender la buena nueva. Y ellos me refiero a esa comunidad que recibe el Espíritu Santo y que tiene claro que tiene que ir a esas diásporas muy concretas que eran esas comunidades diseminadas de hebreos. En este final de época del primer templo habían salido no solamente hacia la zona de Babilonia y demás, sino que se habían disgregado por todo el imperio, pues a través primero de la cultura helénica y luego del imperio romano. Roma es la capital desde donde irradia absolutamente todo. Y Roma ya tiene, igual que Hispania, ya tiene pequeñas colonias de hebreos que por supuesto deben de saber que ha llegado el Mashiach y deben de recibir pues estas enseñanzas que están ahí y que a nosotros nos vienen recogidas a través de los evangelios. Entonces es curioso porque todo eso hace que hayan una serie de disputas dentro de la propia primitiva asamblea y se ve claramente en la figura de San Pedro y San Pablo que cada uno tira un poco hacia un lado. Uno habla de que la buena nueva es algo que pertenece solo a los hebreos y otros dicen que no, que la buena nueva pertenece también a los gentiles por esa universalidad del mensaje del amor. Pedro se va a Roma y no se va solo. Pedro se va acompañado de una comitiva que probablemente serían familiares y amigos de Jesús, por lo que estoy comentando. Y mientras unos se van hacia esta parte, que para mí sería la salida hacia el puerto de Jaffa, incluso por el norte de África, la otra parte toma la ruta de Damasco yéndose hacia el norte y de hecho, fíjate, la Sábana Santa acaba en el Imperio Bizantino, pero pues que claro, es que por geografía también allí hay esa primitiva comunidad de hebreos y ellos también tienen que recibir testimonio a través de pruebas que ha pasado lo que ha pasado. San Pedro, evidentemente, pues no deja testimonios escritos y si los dejan desaparecido. Y yo ahí muchas veces apelo a la figura que existe en derecho que se llama el juris tantum, que es muy curioso, ¿no? En derecho se dice que la no prueba no prueba que haya sucedido un hecho. Entonces, claro, que yo no tenga documentos del siglo I que digan que esto es el Santo Cáliz, no prueba que esto no lo sea. Hasta ahí podíamos llegar. Entonces, ¿qué es lo que como historiador del arte a mí me resulta como un documento o un testimonio? Pues aquellas imágenes que los seres humanos han dejado como, nunca mejor dicho, testimonio de su presente. Y si yo tenía que buscar imágenes antiguas en Roma, desde el siglo XVI que se descubren las catacumbas, sabemos que hay una serie, nunca mejor dicho, de espacios y de hipogeos
que muestran una serie de rituales, que lo hacían los fosores, evidentemente, que eran los enterradores, y a su vez estos fosores tenían conocimientos teológicos de lo que era el discurso mesiánico del momento, y que tenían sus códigos de poner un ancla y de poner un pez y de poner una serie de símbolos que estaban haciendo referencia sin duda alguna a que allí había un cristiano y no se podía hacer de forma evidente porque el imperio exigía que todos los ciudadanos se postraran ante el altar. Entonces sí, la tradición oral cristiana cuenta que San Pedro se lleva la copa a Roma y que está en Roma durante prácticamente 2 siglos, porque en estas persecuciones que el Imperio Romano realiza sistemáticamente sobre diferentes comunidades religiosas y en concreto sobre los cristianos, esas persecuciones pues prácticamente no acaban hasta el siglo IV. En estos siglos de estancia en Roma, esa clandestinidad absoluta, llega un momento en que es insostenible, pues porque el emperador Valeriano manda una persecución a sangre y fuego a todas las comunidades cristianas que se conocen que están, porque este hombre está en bancarrota. Y entonces la manera más fácil de llegar a los haberes que tienen los cristianos es acusarlos precisamente de no postrarse ante el altar, perder su condición social de ciudadano de Roma y apropiarse de sus bienes. Qué curioso que estas persecuciones pues exigían pagos. Y es lo que le ocurre a San Lorenzo en este trance, que él es el diácono del obispo de Roma, porque la palabra papa no existe hasta el siglo IV, que es Sixto II, y Sixto II es atrapado con 6 de sus 7 diáconos en un mismo acto y se le exige que traiga sus tesoros. Y resulta que la única persona que se había salvado de aquel trance era justo Lorenzo, que era el archidiácono, sucesor directo de lo que sería la figura del obispo de Roma y cuya demarcación era el Monte Coelo, y curiosamente esa figura de San Lorenzo desde su más tierna infancia en los diferentes textos que hablan de Lorenzo siempre lo vinculan a España. Y claro, también yo tenía que investigar San Lorenzo si realmente tenía raíces hispánicas o no y qué relación podía tener con ese espacio físico en Roma. Pues imagínate que yo cojo Roma y hago así la cuadrícula de las 7 demarcaciones y las defino perfectamente y empiezo a ver en la demarcación de mi querido Lorenzo qué es lo que hay, cuántas catacumbas hay, si está su propia iglesia, y descubro que sí, que de momento la Basílica de San Lorenzo Extramuros está justo ahí y que hay una serie de catacumbas y de hipogeos que muestran en sus frescos la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Ese descubrimiento ya fue demasiado. Además, me costó, entre comillas, buscar las fuentes porque tuve que ir a Vía Napoleone, que es donde está la comisión de la Sacra Pontífice de Roma, porque curiosamente el tema de catacumbas no pertenece a Roma como capital de Italia. Todo el tema de catacumbas y de arte sacro a estos niveles pertenece a la Santa Sede, que tiene su propio estudio a través de un instituto que es el que codifica y fotografía y hace las publicaciones, y por supuesto tienes que pedir permiso para llegar a ese archivo y sobre todo para poderlo ver como corresponde, en el sentido de que yo sabía lo que estaba buscando. Estaba buscando imágenes muy icónicas y muy concretas. Bueno, pues tras ver más de, no sé, te puedo decir 6.000 fotografías por decir un número, ¿vale? Y hago el resumen, identifico un motivo iconográfico, mujer que porta un cáliz, que curiosamente solamente se prefigura en una de las catacumbas más importantes de Roma, no precisamente por ser turística, es porque Santa Elena, que es la matrona romana más importante de todo el cristianismo, decide enterrarse justo allí. Y a mí eso ya me empieza a llamar la atención, más sabiendo que estábamos hablando de la demarcación que tenía San Lorenzo. Entonces me empiezo a hacer unas preguntas. Digo, a ver, si esta matrona que desde Roma va a Jerusalén y la recibe el obispo Macario, y esta mujer es la que encuentra la Vera Cruz, y esta mujer no encuentra ningún santo cáliz, no hay en Jerusalén en el momento que va la matrona, la mujer más importante de toda la cristiandad y de todo el imperio. Cuando va a Jerusalén nadie le puede mostrar ningún cáliz que luego 600 o 500 años después aparecen. Esto es importante. Es porque no está. Santa Elena se trae un trocito de la Vera Cruz, un trozo de madero, porque es lo único que pueden encontrar referente a Jesús. Y si hubieran encontrado un santo cáliz porque lo hubieran estado custodiando de mano en mano y de forma sigilosa, te aseguro que a Santa Elena se lo hubieran sacado.
porque era la mujer más poderosa de todo el imperio y la que estaba dignificando el cristianismo con esa peregrinación que luego siguió otra gran matrona que era la monja Egeria, que dicen muchos que era como una especie de prima segunda del emperador o que estaba vinculada, sobre todo por la proeza del viaje en sí, porque el acto de viajar es un acto ultramoderno. Ultramoderno, me estoy refiriendo que en el siglo XVII ni siquiera el Grand Tour yo lo considero viajar propiamente dicho. Viajar hace 2000 años era jugarte la vida literalmente y acabar en un descampado porque se ha descarriado una rueda y porque los caballos se han reventado y porque no hay posada o porque te han atracado o te han asaltado, porque has enfermado y no hay médicos ni hospitales. Ni el acto de viajar, que la gente no lo banalice. Viajar en el siglo IV y además siendo mujer significaba que tenías un poder absoluto y que ibas de la mano del emperador, que era prácticamente la figura de Dios para muchos de los no creyentes en este aspecto que todavía seguían siendo seguidores de las antiguas costumbres y del panteón romano de dioses. ¿Qué quiere decir con todo esto? Es que si en el siglo IV la sagrada reliquia no está en Jerusalén porque ha ido Santa Elena, es que hay que buscar otro paradero que confirme que esa reliquia sigue siendo viajera. Y es precisamente en el año 258 que sí o sí la tradición confirma que es San Lorenzo quien, viendo que tiene todo perdido porque lo van a matar, reparte los tesoros de la iglesia y pone a salvo el Santo Cáliz mandándolo a Hispania, a su lugar de origen. Y qué curioso cuando vas a Huesca y estás allí en la zona de Loreto y ves a lo lejos una de las montañas más cercanas, pero a la vez más peculiares de la zona, y ves que tiene forma de, mira, voy a hacer algo así para que me entiendan todos, y ves que tiene esta forma así redondeada y una gran mancha blanca aquí, como en origen tiene el Santo Cáliz, y lo llaman el Pico Gratal. Y qué curioso cuando empiezas a estudiar la historia de lo que es ese reino de Aragón y te das cuenta de que son custodiadores de una sagrada reliquia que toma forma en San Juan de la Peña, precisamente con este relicario que está construido en San Juan de la Peña o realizado en el siglo XI y que tiene un trasfondo literario que acaba cristalizando en las mayores producciones o bestsellers de la época a través del libro de Chrétien de Troyes, Vicomte du Graal, que luego Robert de Boron populariza haciendo una trilogía maravillosa sobre Merlín y los caballeros del rey Arturo, pero bueno, el asunto geográfico lo lleva hasta la Bretaña en última instancia porque es quienes les están pagando o es de donde viene el mentor para que él escriba. Y Parsifal de Wolfgang von Eschenbach es el otro poema épico que nuestros hermanos teutones tienen como uno de los primeros libros escritos en romance alemán que precisamente rememora o recupera Wagner en su ópera Parsifal y que claramente en su ópera Parsifal en el libreto más que lo explica perfectamente. Lo digo de cabeza, estoy haciendo la traducción en alemán. Es algo así como, esta historia ocurre al sur de los Pirineos en la España visigoda, disculpa. No deja lugar a dudas. Al sur de los Pirineos, en la España visigoda, indudablemente para mí está hablando de San Juan de la Peña, maravilloso monasterio metido en la roca, cuyas descripciones a través de, sobre todo de Chrétien de Troyes, que se ve clarísimamente, y luego Parsifal, otras descripciones sobre la propia copa, que hablan de una inscripción y demás. Es que todo eso se cumple a la perfección en el objeto que tenéis aquí delante, que es esta copia. Y bueno, y es muy emocionante ver cómo hasta incluso la propia literatura, cuando descubres un poco Chrétien de Troyes, cómo cuenta esa puesta en escena del Santo Cáliz, pues si en las catacumbas de Roma descubríamos una mujer que porta un cáliz, precisamente la comitiva del Santo Grial de Chrétien de Troyes, pues quien porta un cáliz no es un prohombre, no es un obispo, no es otra que una demoiselle, no es otra que una dama que porta el cáliz. Todo eso empieza a tomar forma con estudios iconográficos de ese momento histórico de lo que sería el Reino de Aragón, que aunque ahora hay geografía distinta, evidentemente, por el tema de las autonomías, pues hay un rosario importante de vírgenes que portan un cáliz y que, aunque esto se estudió en el 2005 por un doctor estadounidense, que ahora no me viene muy bien a la cabeza, incluso lo nombra como punto focal muy interesante Javier Sierra en su libro El fuego invisible. Lo que te he comentado antes, ¿no? Llegar hasta la última parte del método iconológico, hasta mi tesis doctoral, nadie ha sabido llegar y un poco esa es la suerte que he tenido, ¿no? De poder constatar pues un motivo iconográfico que estoy segura que mi Panofsky ha admirado
estará contento de ver que, bueno, que su escuela en pleno siglo XXI sigue y se van codificando estos motivos iconográficos para que, bueno, en el momento en que puedan aparecer otra serie de elementos como fue el septiembre pasado, que unos peregrinos encontraron una talla en madera del siglo XII con una virgen justo al lado de San Juan de la Peña que portaba un cáliz en la mano, que vuelve a codificarse en lo que sería la forma de elaborar imágenes de vírgenes, vuelve a codificarse en madera lo que ya habíamos visto en ábsides representados al fresco, mujer que porta un cáliz. Entonces está súper chulo, que no quiero hacer más spoilers de lo que sería el libro, porque hay un montón de cosas explicadas súper interesantes. Y luego también en el libro me permite hacer algo que es súper bonito, y es que todo aquello que no me habían dejado poner en el doctorado, porque está un poco extra legem, ¿no? Está fuera de lo que son los conceptos rígidos del academicismo, pues me desquito un poco en el libro. Entonces ahí animo al lector a que descubra una serie de reflexiones y de puntos interesantes que solamente están ahí para hacer que el lector ponga o aplique su capacidad crítica y realmente crezca. Pues muchas gracias, Ana, con esa recomendación también, ¿no? Para que la gente se meta en la lectura del libro, ¿no? Y el por qué tienen que leer este libro, que es muy ameno, muy riguroso también y creo que aporta mucho conocimiento. Es una lectura que va a gustar mucho. De hecho, bueno, yo la edición que tengo es la segunda. No sé si después ha habido más ediciones. Sí, vamos por la cuarta edición ya y amplié una serie de cosas así también, no muchas porque tampoco hay que abrumar al lector y lleva una reflexión en donde al final lo que se extrae en conclusión es luz y es luz de uno mismo. Y esto es lo que me parece súper bonito. Al menos el input de la mayoría de lectores que me llegas así. Gracias porque he encontrado mi camino. Y creo que es algo bonito. Muchísimas gracias por tu aportación y por esta también reflexión final y realmente sí que es un libro que su lectura, como dices, no cambia de alguna manera. Que muchas gracias, Ana, y hasta la próxima, que espero que estés pronto también hablándonos de este camino del Santo Grial. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Hugo, y un abrazo muy grande a todas las personas que nos están viendo, porque hoy me están regalando su tiempo. Gracias.